Muchísimas gracias, Maribel, y muchas gracias por presidir esta mesa, porque para nosotros era también muy importante que la Facultad de Filosofía y Letras estuviera representada a lo largo de la jornada. Yo voy a ser brevísima, voy a presentarme rápidamente, entre otras cosas porque creo que incluso los alumnos que tengo aquí no saben lo que estoy trabajando. Es decir, que es verdad lo que estamos diciendo, ¿no? Que estamos juntos, pero no estamos juntos, a veces no tenemos esos espacios para explicarnos. Y yo, cuando intentaba pensar, digo, bueno, ¿qué les digo en 5 minutos? Como decía Elena, ¿verdad? Porque nos había tocado esta mesa tan rapidita. Pensaba, bueno, pues lo primero que tendría que deciros es que pues que mi investigación va ligada al teatro desde los orígenes. O sea, que yo, la primera investigación de más o menos calado que hice fue una tesina con Juan Antonio Ríos sobre teatro en Alicante. Y todavía no estaba pensando yo en la literatura hispanoamericana. Y que cuando entro en la literatura hispanoamericana, ¿qué es lo que me interesa? Pues el teatro. Y ahí me pongo a hacer una tesis doctoral sobre teatro de evangelización en México, que os puede sonar algo rarísimo, sobre todo teniendo en cuenta que las quejas que habéis lanzado de no encontrar documentación a partir de los años 40, pues imaginaos qué pasa cuando uno trabaja el teatro del siglo XVI y lo que se encuentra son crónicas que describen las puestas en escena, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy ahí, ¿no? Estoy en esa línea de trabajo del ámbito del siglo XVI, pero a mí hay algo que me interesa especialmente, que es cómo el teatro se relaciona con la sociedad. O sea, todos mis trabajos de alguna manera están vinculados a eso, ¿no? Hay una, digamos que coqueteo, no diría yo que soy socióloga del teatro, pero coqueteo con, me gusta Duvigneau, ¿no? Me gusta esa idea del arte enraizado, me gusta pensar que el teatro es el arte más enraizado con la vida social, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esa idea de que lo teatral va unido al contexto social, político, ideológico en el que se desarrolla, bueno, pues no solamente estoy haciendo mi tesis doctoral sobre teatro de evangelización, sino que empiezo a darme cuenta de que hay también otra línea que me interesa y que puedo vincular al teatro. Yo trabajo también las crónicas de Indias, ¿no? Trabajo el descubrimiento de América, eso que se llamó el encuentro de dos mundos, y empiezo a ver que hay un teatro contemporáneo, sobre todo a partir de los 50 en adelante, que trabaja esa época, ¿no? Que vuelve la mirada a esa época, pero claro, esa vuelta a la época tiene que ver necesariamente con cómo te ubicas en el presente, ¿no? Es decir, yo, autor de los años 50, los años 60, los años 70, en México, no miro igual el pasado que los autores de los 90 o los autores actuales, ¿no? Entonces, ¿cómo se va ubicando el dramaturgo, la dramaturga, los grupos teatrales respecto al pasado? Es lo que me va a llevar también a esa otra línea que está vinculada a su vez a una asignatura que yo imparto en el máster en estudios literarios, que es la de historia y ficción en la literatura. Entonces, ¿cómo se vincula todo esto? Pues porque yo empezaba a trabajar los autores sueltos, ¿no? O sea, los estaba ubicando en su contexto, claro, pero me faltaba un marco metodológico que me permitiera enlazar esas distintas visiones del pasado. Yo estaba trabajando un tema concreto, era la conquista de México, ¿no? El periodo muy concretito, ¿no? Del 1519 a 1521, pero eso se lee diferente en cada época. Y a mí me faltaba una metodología que me permitiera enmarcar eso. Y ahí es donde llego, a través de mi asignatura de historia y ficción, a un autor que los que me habéis sufrido ya sabéis que me interesa mucho, que es Hayden White, ¿no? Que me miran con cara de tuvimos que sufrirlo, pero es que a mí me interesa mucho, porque este historiador dice que el historiador trabaja igual que el narrador, pero cuando lo dice empieza a utilizar términos teatrales, ¿no? Dice que en la obra histórica intenta explicar los hechos representándolos, que constituye un modo de mediar entre el campo histórico, otras narraciones históricas y un público. Habla de organizar los hechos como componentes de un espectáculo,
Entonces me doy cuenta de que esa idea que plantea White de que el historiador funciona igual que un narrador, en realidad también se aplica al dramaturgo o la dramaturga. Y me doy cuenta también entonces de que esas teorías que yo había trabajado con autores como Daniel Meirán o como Juan Villegas en torno a que el dramaturgo funciona seleccionando determinados hechos, organizándolos para un público y ofreciéndolos, es decir, hace lo mismo que el historiador, bueno, pues me está funcionando, ¿no? Y entonces hay una idea de White que a mí me da un poco de luz para establecer un panorama, que todavía no he hecho, ¿vale? Yo ahora de momento sigo trabajando obras sueltas, pero ya tengo un marco. Entonces, ¿qué marco tengo? El marco sería partir de la idea de White del tramado de la historia. Dice White, un hecho histórico no tiene una interpretación en sí mismo. Cada narrador o dramaturgo de los hechos le da un significado. ¿Bien? Entonces podemos darle un significado trágico, un significado cómico. Ha salido, ¿verdad? Desde el mundo clásico ha salido en las charlas de hoy esa idea, ¿no? Un mismo mito aparecía trágico, pero después aparecía en una sátira, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que se ponga en escena una obra sobre un tema y se convierta esa obra en satírica? O se convierta en épica, o se convierta en trágica. ¿Bien? Entonces, no es solamente el dramaturgo o la dramaturga los que piensan eso, es todo un contexto el que lo permite. Entonces, yo no puedo acercarme a determinados temas ahora de forma satírica, pero igual dentro de 50 años sí. Y cuando me acerque puedo hacerlo muy críticamente a través de la sátira. Entonces, a mí White me ha servido. Entonces, yo utilizo ahora este concepto, el tramado de la historia en el teatro. Lo aplico a la conquista de México, pero podría aplicarse a muchos temas. Entonces, eso era lo que yo quería presentar, así, rapidísimamente, porque ya tenemos que conectar con Foguet. Pero por ahí ando, ¿no? Esa sería mi línea de investigación. Entonces, que consigo hacer un marco más global y consigo hacerlo todo más organizadito, mejor. De momento voy trabajando en los grupos teatrales, los autores, las autoras, pues así un poco como Dios me da a entender, pero creo que en algún momento sistematizaré a partir de White. Esa es la idea. Así que nada, muchas gracias.